Muy bien, queridos alumnos y alumnas. La realidad es que después de haber terminado de grabar el módulo 2, referido a la delegación de funciones en los consejos y colegios profesionales, y el pedido, la exigencia, la obligatoriedad de la matrícula, se me ocurrió que hay algo que me quedó en el tintero y que quiero desarrollarlo porque me parece que es importante que ustedes lo sepan, para transmitirle. Aquí vamos a armar esto que van a ver ustedes que tiene un cartelito de anexo a ese, como ya estaba estructurado con los módulos pertinentes, vamos a poner esto como anexo. El punto fundamental que quiero desarrollar es el siguiente. El Estado provincial, ¿recuerdan? La delegación en las provincias del control del ejercicio de las profesiones. El Estado provincial delega a través de una ley la actividad del control del ejercicio profesional. Y la pregunta sería, ¿aquí termina la función del Estado? ¿El Estado delega en un consejo profesional y no verifica cómo funciona ese consejo profesional? No, tiene la responsabilidad de hacerlo. Los consejos profesionales son autónomos en su funcionamiento, pero en ningún lugar dice que ese funcionamiento tiene un libre albedrío. El Estado debe controlar y controla el funcionamiento de los consejos profesionales. Pero también el Estado no pierde la responsabilidad del control que los profesionales universitarios matriculados, ya que han cumplido con los requisitos, cumplan como corresponde sus funciones. ¿Qué quiero decir? Un profesional especialista en higiene y seguridad del trabajo está matriculado, presentó toda la documentación, tiene la matrícula al día, no tiene sanciones, presenta un trabajo que hizo visar por el Consejo, lo cual tiene todas las características que corresponden, tiene el convenio laboral establecido, obligatorio, que defiende o que define las responsabilidades propias y del comitente o del dueño de la empresa, tiene todo. ¿Y eso quién lo controla? Bueno, lo controla el Estado, ya sea a través del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Trabajo de la provincia, o de las secretarías de trabajo, o de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, o también por delegación de las ART, delegación de funciones, ¿no? Entonces, allí actúa nuevamente el Estado, verificando que se cumpla lo que el mismo Estado establece. Y aquí el Estado, ¿cómo lo hace? ¿Y hasta dónde lo hace? El Estado, hagamos una aclaración, cuando hablamos del Estado, estamos hablando de los funcionarios que llevan adelante las actividades públicas. Yo suelo decir que las instituciones no existen, sino las personas que las llevan adelante. O sea, la realidad es que la Municipalidad de Merlo es un edificio que tiene un cartelito que dice Municipalidad de Merlo. El intendente es quien toma decisiones. El Consejo Deliberante es quien promulga las resoluciones. Y los funcionarios, o sea, los directores de área, los secretarios y los inspectores, esas son las personas que deben realizar las actividades, las tareas necesarias. Entonces, a estas personas va dirigida tanto al que toma decisiones como a quien las ejecuta. También en la función pública se suele hablar de puestos o actividades políticas o de funciones administrativas, aunque sea de toma de decisiones, y del personal que también suele llamarse de planta o de planta permanente, que son los inspectores, los que perduran a través del tiempo independientemente del funcionario de turno.
Bien, en este orden de cosas, ¿qué debe hacer el Estado? Por un lado, cuando hace los controles, solicitar lo que él mismo estableció. Si el Estado tiene el control del ejercicio de las profesiones, lo delega en los consejos y colegios profesionales. Pero después, cuando un inspector va a pedir una documentación, deberá pedir y deberá verificar y deberá exigir que se cumpla con esto. O sea, un funcionario de la Municipalidad de Córdoba no puede admitir que un profesional de la medicina esté matriculado en la provincia de Buenos Aires y no en Córdoba. En la provincia de Buenos Aires, un funcionario de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo no puede admitir que un jefe de un servicio de higiene y seguridad de una empresa esté matriculado en la capital federal o en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué no está cumpliendo con la ley? Ni el matriculado ni el funcionario. Esto es absolutamente claro. Entonces, a veces hablamos de las jurisdicciones y hablamos de que no se debe y que no se puede, y la realidad es que la función debe estar controlada por el propio Estado, aunque la responsabilidad de hacer la matrícula y de controlar a los que están matriculados sea del Consejo Profesional. El Estado también tiene otras funciones referidas a esto del ejercicio profesional. Por un lado, si la ley establece que para determinadas actividades profesionales se requiere un convenio de ejercicio profesional, es obligatorio que los trabajos presentados estén visados, pues el Estado, sea el Estado provincial, sea el Estado municipal, sea un ministerio o sea una división de inspecciones en un municipio, si es obligatorio esto, cuando alguien hace una presentación, deberá decirle, a ver, la presentación, mirarla, es decir, ¿está avisada? Sí. ¿Por qué consejo profesional? Este consejo profesional, que es el que me corresponde. A ver la matrícula, aquí está la matrícula. ¿Está vigente? Está vigente. Hay una alternativa también, hay consejos profesionales que emiten una matrícula anual. La realidad es que en principio, mientras tanto uno no cometa ningún delito y esté al día con la matrícula es permanente. Nadie puede decirle, esta matrícula vos la sacaste hace 5 años, traeme una actualización porque debe estar vencida. Las matrículas no vencen, pero sí es necesario, y muchos municipios lo hacen y muchos entes lo hacen, hoy por hoy casi todas las instituciones para presentaciones que tienen algún riesgo accesorio, solicitan lo que se llama certificado de ética o un certificado de matrícula al día o un certificado ético contable, que lo que hace es el matriculado solicita este certificado y el consejo o colegio profesional mediante un escrito pone que el matriculado es quien dice ser, que no tiene sanciones de ética, que está al día con la matrícula y que por lo tanto puede ejercer la profesión. Esos certificados tienen una validez normalmente de 30 o 60 días, y este certificado es el documento que termina garantizando que uno está matriculado y con la matrícula al día y sin sanciones. Y todos los entes, como digo, fiscalizadores, tanto inspectores, fiscalizadores, preventores, debieran exigir esto. Y acá viene la contraparte. Los funcionarios públicos, los fiscalizadores, los preventores, los inspectores de las ART, los inspectores de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, los inspectores municipales,
debieran tener capacitación, experiencia, incumbencias en el área de que se trata, debieran estar matriculados. Y la respuesta es sí. Son ciudadanos que viven como todos nosotros en el territorio nacional y deben cumplir con las leyes. Entonces muchas veces ocurre que uno, siendo jefe, me ha pasado muchas veces, cada vez menos, pero pasa, uno como jefe de un servicio de higiene y seguridad recibe una inspección. Por delicadeza uno a veces no dice, a ver, mostrame tu matrícula, cosa que debiera hacer, uno no debiera ponerse colorado para ver a quién está recibiendo. ¿De dónde venís? Del ministerio, a ver la credencial del ministerio para ver si es cierto, no sos un delincuente, que es otra persona. A ver, ¿me permitís tu carnet de matriculación para ver si estoy hablando con un par? Porque vamos a discutir temas en el que yo voy a defender mi posición como profesional de algo que he instrumentado, y vos me vas a decir por ahí que no te gusta, y yo quisiera saber si estamos hablando de profesional a profesional. Pasa muchas veces que uno de determinados temas los discute y termina diciendo, mirá, es tu opinión, pero la realidad es que técnicamente es insostenible. Bien, para terminar con el tema, porque no lo quiero hacer demasiado largo, pero quiero dejarles a ustedes la semillita esta de que todos somos ciudadanos, todos debemos cumplir con la ley, todos debemos hacer de que la vida sea mejor para todos, y en eso nos tenemos que responsabilizar. Nosotros nos tenemos que capacitar y seguir capacitando. Hemos hecho la carrera, ustedes van a terminar esta carrera, van a cumplir con todas las reglamentaciones, todo el mundo debe cumplir con la ley. ¿Cuáles son las otras 2 o 3 cosas en las que el Estado debiera, el Estado, vuelvo a decir, los funcionarios deberían cumplir? Sería, a ver, yo a veces planteo algunas cuestiones y alguno dirá, pero eso se cumple. Es muy probable, yo lo que digo que hay que hacerlo. Se cumple casi siempre, debería cumplirse siempre. Es necesario y hay que cumplir con la ley. El Estado, cuando llama a una licitación pública, en muchas áreas y en muchos casos lo hace, en otros no, y sería conveniente que sí. Cuando el Estado abre una licitación pública o hace una compra de productos para resguardo de la salud, de la seguridad, del bienestar de la sociedad, debiera exigir que se cumpla este control del ejercicio de las profesiones. ¿Por qué? Porque cuando el Estado compra alimentos y abre una licitación, debiera exigir que los productos que vayan a presentarse para la licitación, si lo requiere, tendrá que tener un director técnico y el Estado deberá exigir que ese director técnico tenga incumbencias y el Estado deberá verificar, y si no, desestimar la propuesta, que el profesional esté matriculado, y así cumpliría con la ley y el Estado se resguardaría la responsabilidad. Ya no le compete al Estado, la responsabilidad será del Consejo Profesional que le dio esa matrícula. Cuando el Estado contrata profesionales, debiera pedir o exigir que esos profesionales tengan incumbencia y estén matriculados. Reitero, para todos los casos en que corresponda. Está claro, está todo escrito. El Estado, los funcionarios del Estado, los funcionarios públicos, son ciudadanos como todos nosotros y en muchos casos, y me consta, es así, en muchos casos, y me consta, funcionarios son, en algunas áreas más que en otras, las áreas de la salud ya
ya está muy aceitado todo esto. Y hago un solo comentario que va a servir ahora para estas semanas, porque hoy, ya cuando este curso avance, quizá este hoy sea hace un tiempito, pero hoy leí en el diario que se detectó a un pseudo médico que estaba trabajando hace como 3 o 4 años, había emitido recetas, había atendido gente y no era médico. Entonces, todos, cuando llega ese momento, decimos, caramba, a ver si me atendió a mí un tipo que no era médico. Y bueno, alguien se equivocó, no le pidieron la matrícula, falsificó la matrícula. Entrará dentro de los delitos penales de alguien que hizo un fraude. Lo que no está bien es que alguien que esté trabajando hace muchos años no se le hubiera pedido la matrícula. Hubiéramos evitado esto. La matrícula se la hubiera dado alguien que no corresponde por la ley, que no sea de esta jurisdicción, que no haya controlado que estuviera ejerciendo la medicina como corresponde. Y por último, para todas las cuestiones que ustedes vayan a realizar, no vamos a hablar acá de la ética y de las responsabilidades, porque lo vamos a hacer en la próxima, pero hay mucho de responsabilidad en todas estas cuestiones, de propias y de ajenos. Y por último, porque esto sí es parte de la profesión que ustedes van a desarrollar, y en esta unidad, después de estas unidades, van a haber 3 entrevistas que le va a dar tanta información de esto y de cuestiones que vamos a ver más adelante, que van a entender algunas de las cuestiones que yo dejo, como hablando en criollo, que yo dejo picando, y ustedes dicen, ¿por qué será? Los que tienen más experiencia, los que ya han trabajado, saben de lo que hablo, los que no, ya muy prontito van a ir descubriendo estas cuestiones. Por último, digo, cuando uno trabaja por su cuenta, uno trabaja para distintas empresas y tiene que hacer presentaciones, debiera exigir lo que a uno le deben exigir. ¿Qué significa? Que cuando yo me presento en un municipio con o una RT me viene a pedir la documentación, digo, acá está la documentación que yo debo presentar. Fíjate, está avisada por mi consejo, con lo cual me libra de responsabilidad de que es un papelito que hizo cualquiera. Este documento, la copia de este documento, está archivada en el Consejo Profesional. Si lo falsifica cualquiera, yo recurro al Consejo y tiene el documento original. No nos pueden falsificar la documentación. Y si fuera un trabajo personal que se nos copia, uno tiene en ese registro, en el Consejo que corresponde, el archivo original que dice ese trabajo es mío, por ejemplo. Segundo, acá está el convenio de relación profesional. Y eso es obligatorio. ¿Y para qué sirve? Para que uno le diga al municipio, mirad, esto que está acá es lo que yo recomendé. Esto es lo que está hoy. Y acá está el convenio donde dice que hasta acá era mi responsabilidad, más o menos, y que si pasado mañana sacan los extintores y los venden o los regalan, o si lo que yo evalué está en la foto y es mi opinión, si se cambia cualquier cuestión y no me informaron fehacientemente, no es mi responsabilidad lo que ocurra fuera de esto que yo presento. Debieran exigir la matrícula y aquí, más o menos, quedaríamos nosotros cumpliendo con nuestra función, verificando el cuidado de tanto de nuestra profesión como de las responsabilidades de los funcionarios y preservando la salud de todos los ciudadanos que somos nosotros mismos. Muy bien, no quería dejar de ampliar un poquito lo que había quedado, porque me quedó el tema de la función del Estado,
no acaba la función del Estado con delegar esto. Y algo que vamos a ver, y es también muy importante, nosotros debemos cumplir con nuestras funciones como profesionales y nuestras funciones tienen un límite, que es el que debe tomar la posta, el Estado. Nosotros no podemos fiscalizar el funcionamiento de la empresa en función de lo que haga el dueño de la empresa o de lo que ocurra. Nosotros cumplimos con nuestra función y no debemos aceptar delegaciones del Estado con obligaciones de fiscalizar nuestro propio trabajo o el resultado de lo que ocurra fuera de lo que es nuestra responsabilidad profesional. Pero eso es tema para otra unidad, los dejo pensando en ese tema. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en la próxima unidad.